y en unos 20% de los pacientes van a presentar por perforaciones, ya sea en un sitio tumoral o proximal al mismo. ¿Ya? Entonces, generalmente el vólvulo de sigmoides va a ser más común en las personas mayores de 70 años, por causas, ¿no? Como la dieta, antecedentes del dolicomegacolon, Chagas, todo eso. Siguiente. Bueno, aquí para entender un poco, vamos a presentar este esquema en cuanto a la fisiopatología, ¿no? Cómo va a ir produciendo este tema de la obstrucción intestinal. Entonces, primero hay que ver si la válvula ileocecal es competente o si no es competente. Si la válvula ileocecal va a ser competente, no va a dejar filtrar nada del intestino delgado hacia el intestino grueso, cuando hay un tema de obstrucción, se va a presentar la acumulación de gas y contenido gastrointestinal, y va a haber aumento de las bacterias productoras de gas. Esto va a producir una estasis venosa y una edema de pared, ahí como vemos en la imagen. Eso es lo que nos va a dar un dolor tipo cólico, ¿no? Los pacientes que ingresan a la emergencia ingresan con un dolor muy fuerte a nivel abdominal. Posteriormente a eso se va a presentar una dilatación intestinal a nivel proximal de la obstrucción. Esto va a producir una disminución del peristaltismo intestinal y un aumento de la presión intraluminal e intramural, lo que también va a producir la distensión abdominal, ¿no? En cuanto a la clínica del paciente. Habiendo esta disminución del peristaltismo y aumento de la presión intraluminal, se va a producir un sobrecrecimiento bacteriano y un deterioro de la barrera de la mucosa, lo cual va a producir una formación del tercer espacio, y pues el paciente va a estar deshidratado y va a tener alteraciones hidroelectrolíticas, lo que puede desencadenar a tener un shock y una sepsis a foco abdominal, ¿no? Y posteriormente a eso se va a producir también una obstrucción del drenaje venoso linfático, lo que puede producir una isquemia intestinal, un crecimiento bacteriano, la necrosis y posteriormente la perforación intestinal. Esto cuando el paciente con una obstrucción no se va a tratar, ¿no? Entonces nos dicen, ¿no?, que el ciego, como es de mayor diámetro en la pared más delgada, hay mayor riesgo de perforación. Pero en el colon izquierdo, como tiene más movilidad, va a tener más predisposición a formarse a la producción de vólvulo de sigmoides. Por eso es tan común también en el lado izquierdo el vólvulo. Entonces, en cuanto a la clínica, en el colon derecho se va a presentar perforaciones, y en el colon izquierdo la obstrucción o la torsión sobre su mismo eje, que sería el vólvulo. Siguiente. Ya, en cuanto a la clínica, ¿no? Va a depender mucho de la etiología y de la localización, como ya estábamos mencionando un poco hace un momento. Entonces, la clínica particular de una obstrucción intestinal baja va a ser el dolor y la distensión abdominal, que es la clínica más importante con que el paciente acude a la emergencia. Con aumento de la flatulencia, disminución de la flatulencia y de las deposiciones, que pueden estar ausentes o mínimas, ¿no?, en escasa cantidad. Por la obstrucción que va a presentar el paciente, se va a presentar las náuseas y los vómitos. Y pues lo más importante en un paciente con vólvulo, siempre se le debe realizar un tacto rectal. En cuanto a esto, la ampolla rectal generalmente va a estar vacía, puede haber algún tipo de masa en cuanto a los fecalomas, por ejemplo, o presencia de sangre cuando ya hay alguna alteración, como mencionamos hace un momento, en cuanto a la fisiopatología. Ahora es importante mencionar en cuanto a la válvula ileocecal, ¿no? Si el paciente va a tener una válvula ileocecal incompetente, el paciente generalmente va a presentar vómitos. Y en la válvula ileocecal competente, la distensión abdominal va a estar
por la obstrucción va a presentar un dolor progresivo, generalmente en la fosa ilíaca derecha, de inicio, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la clínica, ¿no? Como nuestro medio es más importante y también es común el vólvulo, que es una torsión sobre su mismo eje de una parte del colon, primero hay que ver que los antecedentes de estreñimiento y sedentarismo del paciente, ¿no? Por eso es que es más común en las personas mayores de 70 años, donde van a tener poca actividad, donde van a presentar estreñimiento crónico y también la dieta y el grado de deshidratación del paciente, ¿no? Entonces el dolor abdominal es muy típico. Como vemos aquí en la imagen, va a haber una distensión abdominal. Esta generalmente va a ser asimétrica. Va a haber un cambio brusco en el riego intestinal, puede venir con una clínica de ausencia de las deposiciones de unos 4, 5 o más días, ¿no? Y la ausencia de la eliminación de los gases. Al examen físico, el abdomen va a estar timpánico, puede haber defensa abdominal o signos de rebote cuando ya es más complicado o de más tiempo, ¿no? Y esto también puede desencadenar una necrosis intestinal y una perforación. Siguiente. En cuanto a la clínica asociada al cáncer de colon, eh, puede haber antecedentes familiares. Generalmente el paciente va a tener diarrea y estreñimiento recurrente. El sangrado rectal es un signo de alarma muy importante que tenemos que tomar en cuenta para descartar un cáncer de colon, ¿no? Porque es un signo muy típico del cáncer de colon, ¿no? Y la pérdida de peso que se da generalmente en todos los procesos malignos, pero también hay que tomar este antecedente y ver si el paciente ha perdido peso o mucho peso en los últimos días, ¿no? Siguiente. Ahora, para ir un poco más para avanzar un poco más rápido, asociado a otras etiologías que también son frecuentes en nuestro medio y no es para dejarlo atrás. Por ejemplo, la enfermedad diverticular cuando puede presentar o puede estar asociado a una obstrucción intestinal. El paciente va a presentar dolor, fiebre y masa palpable, ¿no? Que es la triada clínica de una diverticulitis, asociado a una distensión próxima al sitio de la obstrucción. En cuanto a una hernia, generalmente cuando las hernias están encarceradas o no se pueden reducir o están ya sin vasculatura, ¿no? Pueden haber alteraciones como una obstrucción intestinal que va a producir a causa de la hernia que va a estar protruida por el anillo hernial. Entre otras, la endometriosis, que va a presentar dolor pélvico, dismenorrea, dolor rectal. La impactación fecal es algo muy importante también, ¿no? El fecaloma que vemos en la emergencia igual, que ya son en pacientes mayores con estreñimiento crónico, van a tener disminución de la ingesta de líquidos en su alimentación, lo cual va a producir una distensión abdominal, el dolor y especialmente la dificultad para eliminar las heces, ¿no? Al realizar el examen físico se va a hacer un tacto donde se va a ver cómo se va a evidenciar como una masa dura, como una piedra, que es una masa fecal, que para eso es recomendable hacer como una proctoclisis, ¿no? Para que vaya irrigando esa masa y vaya saliendo poco a poco. Y en cuanto a la fibrosis retroperitoneal, que también puede producir una obstrucción intestinal, donde nos va presentando dolor lumbar, un dolor en flanco, acompañado de fiebre, fatiga y pérdida de peso, ¿no? Siguiente, por favor. Y ya, entonces en cuanto a la evaluación del paciente, si ya vemos que el paciente llega con esta clínica y con los antecedentes y estamos sospechando de una obstrucción
No sé qué ha pasado, creo que se ha cortado el internet un rato. ¿Me confirman si ya se puede ver o escuchar? Sí, se escucha, doctor. Sí, ya te escucho, doctor. Bueno, entonces vamos a seguir con la, con el tema. Continuando, ¿no?, con la evaluación del paciente, ya estábamos comentando que es importante la exploración clínica completa y detallada del paciente, desde la cabeza hasta los pies. Ver cómo está, si está deshidratado, ver la fascia del paciente. En cuanto al examen regional, ver cómo está el abdomen, si está distendido, timpánico, y también es importante realizar el tacto rectal, como habíamos explicado más antes. Ahora, para completar el estudio se realizan exámenes complementarios que nos van a ayudar a tener un diagnóstico preventivo, ¿no? En cuanto a los laboratorios, es importante pedir lo más clásico, que es un hemograma completo, pruebas de función renal y electrolitos, que es importante. En cuanto a los estudios de imágenes, una radiografía nos va a ayudar bastante. Generalmente esto se pide en una radiografía abdominal simple, el paciente tiene que estar de pie. En cuanto a esta radiografía, podemos encontrar un colon dilatado, pueden haber niveles hidroaéreos y también acompañado de la ausencia de gas. Entonces, donde vamos a evidenciar signos típicos dependiendo de la patología, por ejemplo, en el vólvulo, el signo de grado de café, de sol naciente, niveles hidroaéreos, todo eso. Ahora, si es que es necesario y se puede realizar, también se puede solicitar una tomografía donde nos va a evidenciar, ¿no?, la etiología específica de la obstrucción intestinal. Siguiente, por favor. Entonces, como ya habíamos mencionado más antes, las radiografías y la tomografía. Siguiente. En cuanto a la radiografía, es importante que ustedes tengan presente, que vayan repasando también para practicar la vista, es los signos clínicos de la obstrucción intestinal en cuanto a la patología o a la etiología, mejor dicho. En cuanto al invólucro de sigmoides, es algo típico que se va a encontrar como un signo de grano de café, como vemos en la imagen, son las asas intestinales bien dilatadas, donde va a presentar una convexidad en el cuadrante superior derecho, opuesto al sitio de la obstrucción, o sea, va a estar obstruido y se va a distender, dilatar toda esa intestinal, ¿no? Es un signo grano de café, que es algo típico del invólucro de sigmoides. Siguiente. Ahora, se puede realizar también un colon por enema, donde vamos a ver el signo de un pico de pájaro, ¿no? Eso también para poder ver el sitio de obstrucción, y si es que hay una obstrucción intestinal completa o parcial, se puede realizar este estudio con un enema, ¿no? Enema de bario. Siguiente. En cuanto a la tomografía, también es importante, ¿no?, que ver el signo del remolino. Vemos ahí donde está marcada la imagen, donde se va a ver, ¿no?, unas asas dilatadas, niveles hidroaéreos, y va a haber un enrollamiento del mesenterio como un remolino. Eso nos va a indicar el sitio de la obstrucción, ¿no? Y también la distensión, ¿no?, el aire que se ve en la imagen. Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco del vólvulo secal, también, que es importante, pero es menos común en nuestro medio, pero también es importante. Como ya sabemos, el vólvulo, que es la torsión sobre su mismo eje, generalmente de 360 grados. Esto va a producir una estrangulación donde va a haber disminución del flujo vascular, por lo cual va a producir un dolor abdominal, distensión abdominal y estreñimiento. Entonces eso también hay que tener en cuenta en cuanto a la etiología de la obstrucción intestinal baja. Siguiente. Y vamos a ir viendo todavía las radiografías simples. Esta es una imagen de un vólvulo, a nivel del ciego, donde vemos, ¿no?, que está la distensión de las asas intestinales, donde se ve
donde se puede ver el sitio de la obstrucción intestinal, pero es más hacia el lado derecho si ustedes se dan cuenta. Siguiente. Otra imagen, ¿no?, característica, que es, como ya habíamos mencionado hace un momento, el cilindrado de café, donde se va a evidenciar también la obstrucción a nivel del ciego, ¿no?, donde se va a evidenciar un vólvulo a nivel del ciego. Siguiente. Bueno, aquí también vemos otra tomografía donde vamos a evidenciar ya las asas intestinales más dilatadas. Esta parte de color negro que se ve en la imagen es puro aire. Entonces, también eso es un grado de café sugestivo de un vólvulo a nivel del ciego en este caso. Y se va a ver de esta manera, ¿no?, con el signo del remolino, como ahí podemos ver en la imagen. Siguiente. Entonces, por ahí repasando un poco, ¿no?, lo que vamos viendo en cuanto a la imagen, es el signo en grado de café, el signo de remolino en la tomografía, donde podemos verlo. A diferencia, ¿no?, de lo que vemos aquí en el lado derecho de la imagen, un hilo dinámico, donde va a haber también dilatación de las asas intestinales, pero también va a haber distensión de las asas intestinales a nivel del intestino delgado. Ya, entonces acá también vemos en la parte superior un aire subdiafragmático, ¿no?, donde, por ejemplo, en este lado, en la figura A, donde vemos un hemoperitoneo, esto es lo que se llama el signo de Joubert, donde también se puede ver en casos de obstrucción intestinal baja, especialmente en vólvulo de sigmoides. Siguiente. Y pues la diferencia, ¿no?, en cuanto a una impactación fecal. Estas son radiografías de una impactación fecal o un fecaloma. No vamos a ver aire, ¿no? Vamos a ver una imagen más blanca, en este caso, donde se evidencia, ¿no?, una imagen de miga de pan, lo que se dice, y son puras heces fecales, ¿no?, impactadas. Entonces eso no se puede ya diferenciar en cuanto al vólvulo y el fecaloma. Siguiente. Ya, entonces en cuanto a la pseudosucción aguda, igual, el síndrome de Chile, como vemos aquí en la imagen, y el megacolon tóxico, donde vamos a evidenciar una distensión de las heces intestinales, pero a diferencia de otras imágenes que habíamos visto más antes, es una distensión de todas el marco colónico, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, ahora para mencionar un poco nada más, ¿no?, en la Sociedad Europea de Endoscopía Gastrointestinal y la Sociedad de Radiología Gastrointestinal y Abdominal nos dicen, ¿no?, que se debe realizar una colonografía actualizada por tomografía en caso para poder diagnosticar el sitio de obstrucción y si no, para poder llegar a un diagnóstico más preciso, ¿no? Y también se puede realizar una endoscopía con cápsula a nivel para ver todo el colon, ¿no?, para ver el sitio de la obstrucción, la causa, y así tener un diagnóstico más exacto, ¿no? Incluso esto también puede ser terapéutico. Siguiente. Ya. Entonces, en cuanto al tratamiento, primeramente se va a realizar terapias de soporte, toda la hidratación del paciente, el control de la hemodinamia del paciente. Entonces se va a realizar la reposición de líquidos, la corrección de la función metabólica, especialmente cuando hay alteraciones
Bueno, creo que la señal está muy inestable. Ya vamos terminando, pero en cuanto al tratamiento, igual nos indica, ¿no?, la Sociedad de Gastroenterología, donde se le puede colocar un stent, un tubo autoexpandible, si es que hay una obstrucción y una resección intestinal, ¿no? Generalmente los pacientes de 70 años o que hayan presentado alguna neoplasia maligna, dependiendo de los factores del paciente, ¿no? Siguiente. Ahora, entonces, dependiendo de la etiología, en cuanto al vólvulo, por ejemplo, hay que distinguirlo, clasificarlo en cuanto a si es complicado o, no es, o si no es complicado, ¿no? Si no es complicado, se procede a una distorsión, ¿no? Generalmente una rectosigmoidoscopía rígida o flexible. Si esta va a dar con éxito, se va a poder distorsionar toda la obstrucción y a la larga, por el antecedente de que va a tener un dólico de colon, se puede programar o explicar al paciente que necesita una cirugía, no programar. Pero si esta distorsión falla, ya sea donde hay presencia de sangre o se ve que está necrótico, entonces es necesaria una laparotomía porque puede llegar a una perforación, como habíamos visto en la fisiopatología. Ahora, si el vólvulo es complicado y va a presentar sangre o alto retalmo de sangre, que es muy importante, es mejor no realizar otro tipo de tratamiento porque vamos a poder, en vez de mejorar al paciente, poder dañarlo más. Es necesario realizar una cirugía, ¿no? La laparotomía, para ver qué es lo que ha pasado y si se puede resolver en la cirugía. Siguiente. Doctor, buenas noches. Doctor, ¿Sí? doctor, tenemos clases a las 7, doctor, de medicina interna. Ya. Ya estamos terminando. Si gustan, pueden ir saliendo los que quieran. Gracias, doctor. Bueno, para ir mencionando, ¿no? Habíamos indicado la rectosigmoidoscopía rígida para tratar el vólvulo de sigmoides, donde se introduce, ¿no?, aquí como vemos en la imagen, eh, una sonda de Frauche, donde se va a ir introduciendo hasta el sitio de la obstrucción y se va a destorcer con mucho cuidado. Y ese es el manejo, ¿no? Ahora, si es que no se puede o se ve sangre en la cámara, entonces pues hay que ver la opción de la cirugía, ¿no? Siguiente. Bueno, esto solo para mencionar, en el vólvulo del ciego se puede realizar una cecostomía en el caso de que haya una complicación, ¿no? Donde haya alteración de la vasculatura y todo, entonces se puede realizar una cecostomía. Siguiente. Y en cuanto a las hernias, ¿no? Si es complicada, se debe tratar la hernia, ya si está complicada o es una hernia estrangulada, se debe hacer una resección intestinal y por ende se va a tratar ya la obstrucción y en cuanto a la hernia se va a decidir, ¿no?, si se hace una reducción, una resección intestinal y anastomosis, todo eso. Siguiente. Bueno, eso para que sepan, ¿no? En cuanto al diagnóstico diferencial, podemos distinguirlo con todas estas patologías y ver la causa también de la obstrucción en cuanto a todas estas patologías. Siguiente. Y las complicaciones, ¿no?, que siempre tienen que tener en cuenta. La obstrucción puede tener complicaciones como las infecciones, la sepsis, la isquemia, la formación de fístulas, el sangrado y una perforación, lo cual va a llevar a una cirugía electiva o una cirugía de emergencias para poder realizar la resección intestinal. El siguiente. Bueno, eso sería en cuanto al tema de la obstrucción intestinal baja. Si tuvieran preguntas o cualquier otra cosa, me las hacen saber. O si tienen que ir a la otra clase, no hay problema.
Bueno, gracias. Eso sería todo en cuanto al tema. Y pues cualquier cosa con el doctor Quinteros directamente. ¿Está bien? Gracias, doctor.